Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están preparados para participar de estas elecciones? Es la octava vez que somos los paraguayos convocados desde que terminó la dictadura del general Alfredo Stroessner para elegir a presidente y vicepresidente. Mañana a partir de las 7 de la mañana estamos convocados para elegir no solamente a presidente y vicepresidente. ¿Qué elegimos mañana? En el siguiente material. Hoy domingo 30 de abril, 4.782.940 paraguayos estamos convocados para votar y elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República por el periodo 2023-2028, así como el Congreso Nacional, las gobernaciones y juntas departamentales. En estas elecciones nacionales y departamentales hay 9.095 candidatos a través de 35 partidos políticos, 7 movimientos, 25 alianzas y una concertación. Se presentan 26 candidatos a presidente y vicepresidente, 1.350 candidatos para el Senado, 2.108 candidatos para diputados, 116 candidatos para gobernadores, y 5.495 candidatos para juntas departamentales, de los cuales elegiremos 768 cargos, un presidente y vicepresidente de la República, 45 senadores titulares y 30 suplentes, 80 diputados titulares y 80 suplentes, 17 gobernadores, 257 miembros titulares y 257 suplentes de juntas departamentales. En total, deberán ser ocupados 780 cargos nacionales y departamentales. Estos son los números que nos convocan mañana a todos los paraguayos, no solamente en nuestro país, sino también en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, para elegir. ¿Cómo elegimos? Esta noche vamos a hablar con Hugo Casal, él es coordinador general de recursos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, para conocer todo el despliegue y todos los detalles para el inicio de estas elecciones. También vamos a hablar con Miriam González del Centro de Documentación y Estudios CDE, que organizan nuevamente SACA, esta organización de la sociedad civil que busca de alguna manera ser observadores de todo este proceso electoral, de la conformación de las mesas, de cómo votamos y también de los resultados. Y finalmente vamos a compartir esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje la grata visita de la señora Yara Campos. Ella es miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Panamá y jefa de la misión de observadores de AMEA, Asociación de Magistradas Electorales de América. Estos son los temas que te proponemos hoy aquí en Más Allá de un Reportaje. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Estamos ya a unas horas del inicio de las elecciones generales, nacionales y departamentales en nuestro país y también en el exterior. Pero, ¿cómo elegimos? ¿Cuál es la metodología? De eso vamos a hablar en este bloque y nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el señor Hugo Casal. Él es coordinador general de recursos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a quien agradecemos su tiempo. Hola María Cristina, un gusto saludarte y por supuesto a toda la audiencia. Y por supuesto, para que mañana se haga efectiva la participación de la gente a partir de las 7 de la mañana, es muy importante cómo elegimos, con cuántos equipos contamos, en qué consiste el kit electoral, por ejemplo, cuál es el kit para el TRED, para la transmisión rápida de resultados. De todo esto hablamos en este bloque con el señor Hugo Casal, pero antes compartimos el siguiente material. Estas son las primeras elecciones nacionales y departamentales con listas cerradas desbloqueadas, que nos permite elegir en el caso de los candidatos a senadores, diputados y juntas departamentales al candidato de nuestra preferencia de cada lista. Las elecciones comenzarán a las 7 de la mañana hasta las 16 horas en 1.157 locales de votación en los 17 departamentos del país y la capital, y en 4 países en el exterior: Brasil, Argentina, Estados Unidos, también de 7 a 16 horas local, y España. En este último país, el horario será de 10 de la mañana a 20 horas. Se habilitarán en total 12.259 mesas de votación, 15.380 máquinas de votación a cargo de 36.777 miembros de mesa,
En todos los locales de votación se habilitarán mesas accesibles, donde votarán más de 6.000 personas y también se realizará el voto en casa, para lo cual un equipo móvil de votación del Tribunal Superior de Justicia Electoral permitirá a 567 paraguayos impedidos de llegar a los locales de votación a emitir sus votos en sus casas, en las ciudades de Asunción, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este y Central. Para aquellas personas con discapacidad visual, estarán disponibles un PCD visual con una pantalla acrílica y auricular. Este operativo demandará el trabajo de unos 8.000 funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre todo para el TREP, que tendrá a su cargo la recopilación de los datos de cada local electoral. Esto ocupará aproximadamente 1.800 acopiadores, 1.700 soportes técnicos y 1.300 personas en mesas de ayuda en los locales de votación. Este es un pantallazo de todo lo que representa la logística. Señor Hugo Casal, a estas horas todos los locales de votación, todos los útiles electorales ya están garantizados. Asimismo, ya están en todos los locales de votación. Nosotros hemos procedido justamente a las 14 horas al testeo de las máquinas de votación. Cuando hablamos de testeo estamos hablando de una prueba de funcionalidad y una prueba técnica para que todas las máquinas de votación estén en óptimas condiciones para el inicio de las elecciones. Tales así que nos recibimos reportes de máquinas caídas y todo lo demás. De ser en caso así, nosotros íbamos a proceder a sustituir esas máquinas de votación. Entonces ya está todo listo. Mañana a las 6:30 horas, como establece el artículo 204 del Código Electoral, el presidente de la mesa receptora de votos, conjuntamente con sus dos vocales, van a proceder a instalar la mesa suscribiendo el acta de apertura. Cuando hoy hablábamos de que también con la cédula vencida se puede votar con la cédula también en condiciones, pero no con con el documento que te garantiza que gestionaste. Eso es muy importante volver a recalcar, porque el Departamento de Identificaciones estará 24 horas atendiendo a la gente. Asimismo, el artículo 98 del Código Electoral dispone que el único documento válido tanto para la inscripción en el registro cívico permanente como para la emisión de voto es la cédula de identidad civil, sea este de fecha vigente o vencida. Vale decir que los electores pueden acudir hasta las mesas receptoras de votos con la cédula vencida. Sí, el pasaporte se puede utilizar para el voto de los paraguayos que residen en el extranjero, pero en el territorio nacional solamente se puede utilizar la cédula de identidad, no así la contraseña, la denuncia policial o cualquier otro documento que no sea la cédula de identidad. ¿Cuántas personas están detrás de todo este operativo y de toda la logística? Veíamos a lo largo de la semana, por ejemplo, los vehículos que iban saliendo con los materiales electorales, cada uno con un GPS y un destino definido. ¿Cuántas personas, además de esas 8.000 que oficialmente se mencionaron, estarán trabajando en estas elecciones? Bueno, en la preparación de los materiales, documentos y útiles electorales, la Dirección de Recursos Electorales y Logística Electoral cuenta aproximadamente con 500 funcionarios que están divididos en coordinaciones departamentales, desde Capital hasta Boquerón. Entonces, nosotros preparamos todo lo que es la parte logística, la elaboración de estos documentos, materiales y útiles electorales, y bueno, distribuimos a través del Departamento de Materiales y Útiles a las coordinaciones departamentales, y los coordinadores con sus respectivos funcionarios proceden a guardar estos maletines, a preparar estos maletines, estos documentos, y bueno, se preparan y se guardan en los maletines electorales, valga la redundancia de palabras, aproximadamente para 12.259 mesas receptoras de votos a nivel país, y también las que son de contingencia. Un tema importante también, ahora que ya todas las máquinas y todas las mesas ya tienen todo lo que necesitarán para habilitar e iniciar el proceso electoral, cuando hablamos del kit para el TREP, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que va a tener el recopilador? Claro, la transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que es oficioso, no oficial, ¿verdad? Es un conteo rápido que el Tribunal Superior de Justicia Electoral pone a disposición de las agrupaciones políticas y de la ciudadanía a los efectos de que podamos conocer al cabo de 2 horas o 3 horas máximo del cierre del proceso de votación a un virtual ganador. Pero vuelvo a repetir, sería de manera oficiosa. Bueno, los CTX, que son nuestros funcionarios, CTX significa centro de transmisión, ¿verdad? Se les entrega un kit que cuenta con una notebook y un escáner. Todo con sus cables respectivos para la conexión, ¿verdad? Una vez que a las 16 horas el presidente de mesa ordene el proceso de la votación, porque votamos en horario de invierno,
Entonces vale decir que hasta las 16 horas se va a votar. El presidente ordena el cierre del proceso de la votación, votan los electores que están en la fila, posteriormente votan los miembros de mesa y veedores y bueno, se procede a escrutar los votos que están contenidos en la urna. Una vez que se termina el proceso de escrutinio, la máquina va a imprimir lo que son los certificados de transmisión de resultados electorales preliminares, que es uno por cada candidatura. En Capital entonces tendríamos 3 certificados que son de presidente, vicepresidente, que es uno solo, senadores y diputados, y en los 17 departamentos contaríamos con 5 porque se agregan las candidaturas de gobernador y junta departamental. Entonces el acopiador, que es el que recepciona de la mesa receptora de votos, tiene que verificar que el certificado corresponda a esa mesa y que cuente con la firma de los 3 miembros de mesa. Entonces le lleva al centro de transmisión, que es al funcionario CTX, y este empieza a pasar por el escáner y eso se va levantando en tiempo real en la página de la justicia electoral. El cambio más importante que estamos viviendo en estas elecciones es el de la lista cerrada desbloqueada. Eso también ha cambiado un poco todo el operativo y la logística. De alguna manera ha demandado una mayor inversión tanto en trabajo como en insumos. Del desbloqueo de listas, perdón. Sí. Sí, así mismo es porque dispone la ley 6318/2019 que establece el sistema de listas cerradas y desbloqueadas de representación proporcional para cargos pluripersonales. Dispone esta normativa en su artículo 3º que el Tribunal Superior de Justicia Electoral deberá arbitrar los mecanismos necesarios para la utilización del voto electrónico. Por lo tanto, por supuesto que denota una mayor cantidad de logística. ¿Por qué? Porque votamos 100% con máquinas de votación. No así como, por ejemplo, lo que era la urna electrónica que empezamos a utilizar a partir del 2001, que era de manera gradual. O sea, un porcentaje en urnas electrónicas y otro porcentaje era en papeletas. Pero esto es 100% máquinas de votación. Por lo tanto, necesitamos mayor cantidad de logística, tanto técnica como también administrativa, por la cantidad de funcionarios que necesitamos como soportes técnicos, como CTX, pero en este momento el tribunal está llevando adelante con normal totalidad el desarrollo de estas elecciones, o con toda normalidad, diría yo. ¿A qué hora comienzan a operar a partir de mañana, o el tribunal no se cierra esta noche? Nosotros empezaríamos a operar exactamente a partir de las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana. Sí, porque a las 5 de la mañana nuestros coordinadores del local de votación, que se encargan de la parte logística, ¿verdad?, de cada local de votación, ellos tienen que asegurar la apertura del local de votación conjuntamente con la Junta Cívica. Una vez que esté el presidente y los 2 vocales a las 6 de la mañana, tal lo dispone el artículo 197 del Código Electoral, ellos ya deben ir entregando los maletines electorales. En el caso de España, por ejemplo, van a empezar a las 3 de la mañana, Así hora mismo, paraguaya. Hora paraguaya. Así un poco más temprano nuestros funcionarios que fueron comisionados a ese lugar ya llevaron todo, ya tienen los materiales y empezaron a full a capacitar a todos nuestros compatriotas que están ahí. Y en el caso de España, por ejemplo, que van a terminar a las 3 de la tarde, cuando más temprano también ya vamos a conocer los resultados. Claro, vendrían ya los resultados de la misma manera y eso está levantando en la página de la justicia electoral. Es el mismo procedimiento. El mismo no cambia, procedimiento. Mismo. Tienen una NOVO, un escáner y van levantando eso en la página de la justicia. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Casal. Ha sido usted muy amable y bueno, lo que queda de la noche a descansar para estar a las 5 de la mañana ya prestos para todo el operativo que representa iniciar estas elecciones. Así mismo, de hecho que cuando hay elecciones nosotros ya prácticamente ya estamos 24 horas alertas, ¿verdad? Casi ya no dormimos. Queremos que estas elecciones, como siempre caracterizó a la institución electoral, sean transparentes, sean limpias, y estamos cuidando todos los detalles conjuntamente con la Policía Nacional, que está encargada de la materia de seguridad, con las fuerzas militares, Ministerio Público. Estamos trabajando de manera coordinada a los efectos de garantizar la seguridad y que el elector pueda ir tranquilamente mañana a partir de las 7 de la mañana a emitir su voto a favor del candidato o de los candidatos de su preferencia. Hay un teléfono disponible del Tribunal Superior de Justicia Electoral para cualquier emergencia de llamada gratuita. Sí, directamente pueden llamar al call center, que es el 021-6180-111, ahí le derivan cualquier información. ¿Y el 137 también? También el 137, que sería la oficina de hoy, información electoral. Con relación a todo el operativo en torno a los locales de votación, esta última pregunta porque tiene que ver con la gente que va a ir a instalarse en los alrededores de los locales de votación para vender comestibles. ¿Ese va a estar regulado? Sí, ahora que me mencionas a la policía. El artículo 195 dispone ciertas prohibiciones el día de las elecciones, y la aglomeración de personas a una radio inferior de 200 metros está prohibido.
Por lo tanto, la policía, que es el encargado de materia de seguridad, ¿verdad?, debe custodiar los locales de votación. De hecho, que ya están custodiados los locales las 24 horas desde que llegaron los materiales, porque estos ya están en cada local de votación, por supuesto, totalmente lacrados y con custodia policial. Sí. Hay ciertas prohibiciones, por ejemplo, a esta hora ya no se estaría vendiendo bebidas alcohólicas, porque 12 horas antes de las elecciones ya no se puede vender ni tampoco festejar espectáculos públicos hasta 2 horas de las elecciones. Son algunas de las prohibiciones que rigen para estas elecciones. Entonces la policía debe intervenir y de inmediato labrar acta y poner a disposición del Ministerio Público, de hecho que la Fiscalía General, para cerrar un poco esta parte, ¿verdad? Es importante que sepan los televidentes que la Fiscalía General dispuso en todo el país la asignación de fiscales que van a intervenir en delitos electorales. Sí, y el comandante había hablado de 27.000 policías que ya están prestos y a disposición de este operativo. Nosotros también hemos contado con fuerte custodia policial desde la salida de los materiales electorales, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho a la Policía Nacional, al comandante de la Policía Nacional, al comandante Fleitas, también a todo el equipo operativo de la Policía Nacional y las fuerzas militares, por supuesto, también, que nos vino acompañando desde el despliegue de los materiales y las máquinas de votación. Es un trabajo coordinado entre estas instituciones. Una última pregunta. Sí. ¿La policía, por ejemplo, que fue asignada a una escuela, va a poder votar ahí en esa mesa especial? No, no hay casilla especial para los policías, ¿verdad? Ellos, si es que están cumpliendo una función en un local de votación y no le corresponde votar ahí, por el artículo 94 del Código Electoral están eximidos de votar. Muchísimas gracias, Hugo Casal. Éxitos para mañana. El éxito del Tribunal Superior de Justicia Electoral en todo el tema logístico va a ser un éxito también de todos los paraguayos en estas elecciones que nos convocan para mañana. Hacemos una breve pausa aquí en Más Allá de un Reportaje. Y estamos hablando de las elecciones nacionales y departamentales. ¿De qué otra cosa se puede hablar y de qué otra cosa se estará hablando en cada una de las casas, no solamente de los paraguayos aquí en Paraguay, sino también de los residentes en el exterior del país? Mañana se definen 5 años de vida institucional del Estado paraguayo y todos tenemos la misma oportunidad y el mismo poder para elegir. Yaiporabocoaque, Yaiporaboponaque, como se dice en guaraní. Y nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la señora Miriam González. Ella es directora del Centro de Documentación y Estudios CDE, una de las organizaciones de la sociedad civil que está llevando adelante SACA. SACA es para todos transparencia en español, ¿verdad? Pero SACA sobre todo es para los paraguayos aquella garantía de que los resultados de unas elecciones se van a respetar. Comenzaron a trabajar en 1991 y para los que recordamos esa época, por supuesto, fueron los primeros resultados que dieron como ganador a Carlos Filisola, intendente de Asunción. Nadie podía creerlo, pero los resultados estaban allí. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Cristina, y buenas noches a la audiencia. Quedó un poco una confusión porque, claro, estábamos siguiendo todo el proceso de SACA, que vuelve luego de algunos años a formar parte del proceso electoral. Estaban convocando voluntarios, ya tenían los 800 voluntarios, pero esta semana el Tribunal Electoral dice que no van a hacer una observación nacional. ¿Qué pasó? A ver, yo quiero poner en primer lugar lo que es y lo que va a ser. El domingo, SACA va a estar mañana, presente. A partir de las 7 de la mañana. Bueno, pero claro, ya trabajamos desde hace un tiempo, pero digo que SACA va a estar en los 17 departamentos del país desde el inicio mismo del proceso, de la votación, ¿sí? Esa es la primera cuestión que nosotras queremos informarle a toda la ciudadanía, porque efectivamente esta negativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral confundió mucho a la gente y quedó en el aire de si hacemos o no hacemos. Sí, vamos a hacer, tenemos más de 800 personas en todo el Paraguay que va a acompañarnos a cada uno y a cada una de la gente que va a ir a votar ese día. Entonces empezamos por ahí. ¿Por qué podemos hacerlo a pesar de que no hemos sido acreditados? Primero, porque todo el marco legal, desde la misma Constitución Nacional, autoriza a cualquier ciudadano o ciudadana paraguaya a hacer un control del tipo que fuera durante las elecciones. Y el escrutinio es público. O sea, en el momento en que las autoridades de mesa van a empezar a contar los votos,
cualquier persona puede estar allí presente sin molestar, por supuesto, a las autoridades, pero puede estar controlando. Entonces, por eso es que de todas maneras lo podemos hacer aunque no tengamos un carnet. No obstante, también, María Cristina, es bueno decir que SACA nunca necesitó una acreditación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vos ya lo dijiste al inicio de esta sección, de que nosotros como SACA empezamos a trabajar desde el año 1991 y en ese entonces además no existía el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El TREP, sobre todo, la transmisión rápida de resultados. Exacto. Entonces, durante muchas elecciones, 91, 98 y también en muchas municipales, fuimos haciendo y teníamos el objetivo de poder presentar, a veces los primeros años, un cómputo paralelo sobre todo de los cargos principales, y en los últimos años solo de algunas elecciones y con cómputos muestral. ¿Por qué dejamos de hacer en las elecciones pasadas? SACA dejó de activar, porque desde el año más o menos 2000 o por ahí, cuando empieza a institucionalizarse el Tribunal Superior de Justicia Electoral y establecer el TREP, ¿verdad? La TREP, ¿verdad? La transmisión rápida de elecciones. De resultados. Entonces, el objetivo principal de SACA no tenía mucho, no aportaba ya nada, porque claro, confiábamos en esa institución. Fue una institución que se creó, que se fortaleció, que ofreció eficiencia a todo el Paraguay. De hecho, hasta ahora no dudamos de los resultados del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué SACA consideró importante volver al escenario en esta oportunidad? Por los resultados muy ajustados que dieron hasta los últimos días las encuestas, por la situación política. ¿Cuál fue la razón? Sí, sobre todo creo que tuvimos en cuenta que el año 2018, en las pasadas elecciones presidenciales, ¿te acordás que hubo una gran molestia y ¿cómo se dice? Un desacuerdo con los resultados electorales? Toda la primera semana después de las elecciones hubo mucha movilización ciudadana de varios partidos porque dudaban del resultado, ¿sí? Y eso está ligado un poco con todas las acciones que ocurren durante el día de las elecciones, pero también por el ajustado margen de derrota, de triunfo del Partido Colorado. La diferencia fue de menos de 100.000 votos. 90.000 y algo. 95.000 votos, sí. Sí. Esa fue uno de los motivos por los cuales dijimos podemos volver a hacer SACA. Y lo segundo es por lo que vos decís, ¿verdad? También, sí, aunque durante muchos años las encuestas y las bocas de urna hicieron un trabajo interesante, en las últimas elecciones se pervirtió ese instrumento tan bueno como son las encuestas para torcer la canasta, diríamos, hacia cierto sector partidario, ¿sí? Fue muy tremendo que en el año 2018 una encuestadora dijera que la diferencia entre la ANR y los otros partidos era de una brecha de casi 30%. Y sin embargo el resultado nos dio apenas del 3.5%. Entonces nos dimos cuenta que sería bueno volver a aportar a la ciudadanía y con la ciudadanía, porque eso hay que decirlo. SACA se puede hacer, porque el trabajo es muy costoso, se puede hacer con el trabajo voluntario de la ciudadanía en el Paraguay. 800 voluntarios. Como mínimo, eso es lo necesario, pero vamos a tener más para poder cubrir cualquier inconveniente que se presente en el día de las elecciones. ¿Y en qué momento van a dar a conocer los resultados? ¿Va a ser primero el TREP? ¿Va a ser primero SACA? Es la pregunta que nos hacemos también. Bueno, y justamente esa fue una de uno de los argumentos que más o menos tibiamente se filtró desde el Tribunal Superior Electoral. No solo se filtró, sino dice en la resolución en la que nos niega la acreditación, de que el único organismo que puede dar una transmisión rápida de los resultados es el TREP. Pero sin embargo,
en esta ocasión, sí, aunque los años anteriores dábamos primero los resultados preliminares, en esta ocasión no fue nunca nuestro objetivo. Nuestro objetivo era, y además tiene como 3 partes la observación de SACA. La primera, al inicio, durante la instalación de las mesas, poder recoger cómo se ha desarrollado la conformación de las 3 personas que deben ser de distintos partidos y todo lo que implica la instalación de la mesa electoral. En un segundo momento, lo que se va a hacer durante el día como una observación con respecto a si la gente puede emitir su voto libre y soberanamente, como les gusta decir a alguna gente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no haya operadores políticos que acompañen en la misma urna las personas. O sea, tratar de observar de que todo lo que marca la ley y las resoluciones se puedan cumplir. Y finalmente, la tercera etapa de nuestro trabajo tiene que ver con la transmisión de los resultados, pero no va a ser transmisión rápida de resultados. Nosotras todavía creemos que el tribunal tiene todo el aparataje, toda la infraestructura como para dar mucho más, un poco antes que nosotros, sí. Claro. Nuestro objetivo este año en estas elecciones no va a ser primeros en la transmisión, pero sí ofrecer a la ciudadanía como un trabajo, como dice el nombre, de transparencia en las elecciones. Es decir, en primer lugar van a observar el inicio de las elecciones, la conformación de las mesas que se ajusten a derecho. Luego el proceso electoral, y allí lo más importante es que cada uno pueda votar y elegir libremente, sin presiones, sin estar arreados como generalmente Exacto. hablamos acá en Paraguay. Y al final, cuando tengan los resultados, van a esperar que el TRED primero anuncie todos los resultados, pero en el mismo día también lo darían ustedes. Esa es la idea, pero no es que vamos a esperar. O sea, el proceso de trabajo, porque como es un cómputo muestral, nosotros vamos a ir recibiendo aquí en la Universidad Columbia, le vamos a agradecer también a la Universidad Columbia que se pliega al consorcio SACA para ese día. El local de la Universidad Columbia va a ser nuestro PC, el que está sobre España, y entonces vamos a estar trabajando. Pero acordate, María Cristina, que los resultados del tribunal suelen salir en 2 horas. Sí, antes de las 8 de la noche solemos tener la tendencia. Sí, y nosotros esperamos tener lo más rápido posible, pero y aunque tengamos a la par que el tribunal, nosotros sí, nuestro objetivo, nuestro fin no es precisamente llegar más rápido. O hacerle una competencia. No, absolutamente no. En este caso no es una competencia. Más aún, nosotros consideramos que SACA nunca fue competencia. SACA existió cuando no existía transmisión rápida de resultados, cuando veníamos de un tiempo en donde las elecciones era solamente de papel, era solamente una época en que se robaban las urnas, que desaparecían las papeletas, ¿verdad? En donde no había transparencia en todo el proceso electoral, ¿sí? Entonces, ese siempre fue el objetivo de SACA. Nunca fue, y más aún, dejamos de hacer SACA porque confiamos no solo en la credibilidad del trabajo de los resultados del tribunal, sino sobre todo porque ellos generaron un espacio de mucha institucionalidad. Yo creo que fue eso un gran aporte para nuestro proceso democrático. Y sin embargo, creemos en esta ocasión que podemos aportar nuevamente con ese enfoque. Y sobre todo es un tiempo muy desafiante porque no solamente tiene que ver con el número de candidaturas, más de 9.000 candidatos, sino también el cambio de la ley con esta lista cerrada pero desbloqueada. Así es que en el siguiente material le invitamos a ver a qué o a quiénes elegimos. 4.782.940 paraguayos estamos convocados para votar este 30 de abril del 2023. Si tenemos en cuenta la edad, los adultos entre 30 y 64 años deciden estas elecciones porque representan el 57% de los paraguayos habilitados a votar, seguido por el 31% que representan los jóvenes entre 18 y 29 años y el 12% que representan los adultos mayores con 65 años y más.
Si tenemos en cuenta el sexo, los hombres representan el 51% de los 4.782.940 paraguayos y las mujeres el 49%. De acuerdo al lugar de residencia, el mayor caudal electoral está en el Departamento Central, con 1.293.409 habitantes, seguido por Alto Paraná, con más de 520.000 habitantes habilitados. Asunción ocupa el tercer lugar con 438.000 votantes, entre los más caudalosos. Alto Paraguay en el Chaco tiene la menor cantidad de votantes, solo 15.044 paraguayos. En el exterior votan 41.505 paraguayos, de los cuales 23.000 son mujeres. Y cuando vemos estos números aquí con la señora Miriam González, qué desafiante va a ser el día de mañana. ¿Cómo va a ser la muestra de Sacá para ir cerrando este bloque? ¿Perdón? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a ser la muestra que va a tomar Sacá para poder enviar los resultados en Colombia, que va a ser como el PC de ustedes? Sí, el trabajo de recolección de datos se basa en una muestra, es una herramienta científica de las ciencias sociales que permite tomar los datos de sectores de la población que tienen determinadas características. Entonces nosotros vamos a llegar a todo el Paraguay con algunos distritos, con algunas mesas electorales, pero van a ser representativas de la población, ¿sí? Entonces por eso nos permite, podemos tener estos resultados. Y hay una cosa muy importante para nosotros que queremos también transmitir a la ciudadanía, que a nosotros nos acompaña nuestra trayectoria. O sea, Sacá desde el año 1991 hasta hoy ha dado los resultados que corresponden finalmente a las elecciones. Y sobre todo, a pesar de ser un término en guaraní, ¿cuánto se adelantó a los tiempos? Porque hoy día hablar de transparencia es un eje fundamental en cualquier discurso electoral, pero nosotros ya lo hablábamos en 1991. Sí. Sacá fue el término acuñado en ese momento. Sí. Muchísimas gracias por su tiempo, Miriam González. A ustedes González. por el espacio y a toda la ciudadanía del Paraguay, ya vota por Aque. Muchísimas gracias, Miriam González. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Más Allá de un Reportaje. No se vayan, seguimos hablando de las elecciones de mañana. Y para cerrar el programa de esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la magistrada Yara Campos. Ella es jefa de la misión de observadores de AMEA. AMEA es la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, pero ella también es miembro del Tribunal Supremo Electoral de Panamá. Agradecemos mucho su tiempo, señora magistrada. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Queremos compartir con ella la importancia que tiene la misión de observadores. Sabemos que no es el único. También está la Unión Europea, la OEA, UNIORE. La importancia que tiene la observación electoral en un proceso como el nuestro, que nos convoca mañana a más de 4 millones de paraguayos a votar aquí en Paraguay por octava vez, a elegir a presidente y vicepresidente. Pero también hay paraguayos en el exterior que van a depositar su voto. En el siguiente material vamos a conocer detalles de esta participación de los migrantes en el proceso electoral. Este domingo 30 de abril, más de 1 millón de paraguayos no estarán en nuestro país para poder votar y elegir. Solamente 41.050 paraguayos están habilitados a votar en el exterior. En la Argentina están habilitados 18.999 paraguayos en 5 locales de votación. Buenos Aires, La Plata, San Justo, Misiones y Formosa, con 63 mesas de votación. En Estados Unidos se habilitaron 5 locales de votación. En Washington, New York, Miami, Westchester y New Jersey. En Brasil solamente está habilitado un local de votación en la ciudad de San Paulo para 450 paraguayos. En estos 3 primeros países mencionados precedentemente se votará de 7 de la mañana a 16 horas de cada país. En España se habilitaron 6 locales de votación, en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante, con casi 7.000 paraguayos que podrán votar en un horario que va de 10 de la mañana a 20 horas, hora española.
Del total de paraguayos habilitados para votar, de 41.050, 23.000 son mujeres. Los documentos válidos para la votación son la cédula de identidad vigente o vencida y, en el caso de los paraguayos residentes en el exterior, también el pasaporte. En este contexto, vale la pena mencionar que una de las mayores conquistas de los paraguayos migrantes fue la inscripción automática en el registro electoral a partir de los 18 años, pero lamentablemente esta ley entrará a regir recién en las próximas elecciones nacionales. Una de las grandes demandas de los migrantes es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral no les haya facilitado votar en sus comunidades a través de los consulados o embajadas. Por ejemplo, los paraguayos residentes en Francia o Luxemburgo tendrán que viajar hasta España para votar y algunos residentes en Taiwán tendrán que viajar hasta Miami para votar. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas pendientes. Y cuando hablamos de observadores internacionales, señora Yara, estos son temas que se señalan en los informes que realizan en la observación, tanto en la conferencia de prensa o en los documentos que se dejan en los países cuando vienen a hacer una misión de observación electoral. Sí, correcto. Dentro de una misión de observación electoral de organismos técnicos, por lo general se hace una revisión de todas las etapas del proceso electoral. Incluso hay observaciones que tienen varias etapas. Hay etapas de avanzada, que es la etapa preelectoral, propiamente la electoral, e incluso algunas observaciones se van más allá, a la postelectoral, posteriores. En el caso de AMEA, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los puntos más importantes que van a estar observando en este proceso electoral? Ya no es un proceso prácticamente porque mañana ya son las elecciones. Es correcto. AMEA es la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Agrupa autoridades electorales femeninas vigentes y otras que ya ocuparon el cargo. ¿Por qué? Porque se requiere esa experiencia de quienes estuvieron enfrente de organismos electorales y tienen toda esa experiencia para compartir con el resto que están todavía en sus cargos y realizar este tipo de observaciones con enfoque femenino, de género, de participación política de la mujer. Entonces, básicamente hay diferentes tipos de observaciones técnicas, pero esta observación en especial enfoca la participación política de las mujeres. Y en este contexto tenemos que mencionar que Paraguay tiene una nueva ley que se va a poner en este momento en práctica mañana, la ley de lista cerrada desbloqueada en el caso del Congreso Nacional, y en ese sentido la participación y la elección de las mujeres va a ser determinante, por lo menos en las internas, en las municipales vimos que nuestra participación fue menor. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a la implementación de esta nueva ley? Bueno, hay que ver realmente los resultados con quienes hemos estado conversando, porque una observación incluye mucho diálogo con mujeres que se han candidatizado, con personas que trabajan desde la sociedad civil o la academia en el análisis precisamente de las fórmulas electorales. En este caso sí nos han comentado que no había tenido todavía un mayor impacto en lo que habían sido las elecciones anteriores y las elecciones internas, pero habrá que ver cómo se desarrolla frente a estas elecciones, porque la academia y la práctica te dice que es preferible realmente las listas bloqueadas, cerradas con mandatos de posición. Tienen mucho más oportunidades las mujeres, de acuerdo también a cómo lo estime la legislación y el mandato de posición, etcétera. Habla de los porcentajes de participación en la lista cerrada. Es correcto, pero las listas abiertas pues suele parecer, o la práctica te suele decir que probablemente hay menos oportunidades porque hay mayor competencia, es una lista abierta, desbloqueada, y muchas veces no es el mandato de posesión, obviamente, lo que va a dar por resultado de la elección, sino más bien la preferencia. Incluso las listas de este tipo, hay primero una, por así decirlo, disputa interna entre los candidatos de los partidos políticos. Se pierde el sentido de equipo porque es todos contra todos, y realmente vamos a ver los resultados, posiblemente las recomendaciones que nos lleguen a dejar las observaciones internacionales puedan ayudar para mejorar la participación, si es que los resultados son como los que ya están manifestando. ¿Han mantenido ya reuniones con candidatos, candidatas? ¿Cuál va a ser la actividad el día de mañana? Bueno, básicamente hemos estado reunidos, como mencioné con anterioridad, con candidatas, personas incluso de la academia, grupos que se activan por la iniciativa por la paridad
incluso con la ministra de la Mujer, que nos dio muchos insumos del trabajo que vienen haciendo. Hemos revisado varios temas, como por ejemplo una ley que ahorita mismo es un proyecto de ley que es contra la violencia contra la mujer, que otros países pues tienen y han desarrollado, por ejemplo México, que tiene su ley. Panamá recientemente, en el año 21, tenemos una ley de violencia política, y la misma fue reglamentada y nos encontramos en su implementación, sobre todo en lo que es el protocolo para estos casos de violencia, y por primera vez pues tendríamos esta ley de cara a un proceso electoral, porque nosotros tenemos elecciones el próximo año, en el 2024. ¿Cuál es un ejemplo de violencia política en campañas electorales? Bueno, hay muchas. En campañas electorales está la violencia mediática, o sea, el uso de medios de comunicación para ir en contra o denigrar a la mujer y sacarla a veces de ese juego en la contienda. Sobre todo las redes sociales se utilizan mucho para eso, ¿no? Basta que salga una mujer a candidatizarse, entonces obviamente esa muchas veces noticia falsa o noticia falsa o negativa, entonces empiezan de una vez a denigrarla en cuanto a la familia, en cuanto a su forma de vestir, una serie de críticas que por lo general van más normal indicadas hacia mujeres que contra hombres. Ese Claro, es un tipo de que en un violencia. hombre no se observaría. Es correcto. Y bueno, hay diferentes tipos. La violencia no solo es, a veces pensamos, y sucede también en nuestro país, que violencia política es encontrar a una mujer que fue golpeada. Eso pasa. Incluso hay mujeres que las matan en otros contextos, México, Bolivia, que tienen muchísimos casos como estos, pero la violencia también es económica, cuando la mujer no tiene las mismas condiciones económicas para participar. Porque violencia es todo aquel acto, aquella conducta que impida la participación de la mujer en condiciones de igualdad. Cuando hablamos de la participación y de los derechos para participar, hay una preocupación acá en Paraguay, por ejemplo, que las comunidades indígenas no tienen locales de votación y posiblemente tampoco lleguen a ocupar algún cargo si no hay escaños especiales. ¿Cuál es la mirada de Panamá respecto a la participación de las comunidades indígenas? ¿Es necesario tener esos escaños específicos? Porque también hay un proyecto de ley ahora en el Congreso que parecería se debería aprobar, porque es la única oportunidad que tendrían las comunidades indígenas de tener realmente voz y voto en el Congreso. Sí, realmente las elecciones, ya sea el sufragio activo o pasivo, debe siempre incluir condiciones de igualdad. En nuestro país, las comarcas, las áreas donde viven los originarios, tienen un tratamiento especial en cuanto a los cargos de elección popular, sobre todo las diputaciones, porque si bien es cierto, se escogen de acuerdo a los circuitos electorales en relación al índice poblacional, en estas comarcas siempre el número es fijo, independientemente de que la población pueda bajar, para que tengan precisamente esa representación. Como una discriminación en la positiva. asamblea. Es correcto, una discriminación positiva. Adicionalmente a ello, nosotros también celebramos por mandato de la ley orgánica las elecciones de autoridades tradicionales en una de las comarcas, que es una de las comarcas más grandes, que es la comarca Nave-Buglé. Así que aparte de nosotros organizar elecciones para ellos, en el caso de las elecciones generales, porque en Panamá las elecciones se hacen un solo día, son generales, tanto municipales como las en una sola convocatoria. En una sola convocatoria, entonces tenemos estas elecciones de autoridades tradicionales donde ellos eligen sus congresos y eligen al cacique general, que en este caso es una cacica. Estaba también leyendo que una de las particularidades del Tribunal de Panamá es que no solamente organiza, convoca y juzga las elecciones, sino también las documentaciones o el certificado que le habilita al ciudadano panameño a votar también depende de ustedes, que en nuestro caso depende del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. ¿Eso facilita de alguna manera toda la organización y la previsión de participación de los ciudadanos panameños? Por supuesto. Hay dos clases de organismos electorales, los organismos electorales que son integrados y los organismos electorales que pues incluso tienen su justicia penal electoral. Bueno, nosotros tenemos también justicia penal electoral, porque tienen su justicia electoral y su organización administrativa en dos instituciones aparte. En el caso de Panamá, todo es conjunto, incluso registro civil y cedulación, que es el área de documentación ciudadana, están todos incluidos dentro del Tribunal Electoral, que es una institución pues creada a través de la Constitución Política. Por supuesto que eso facilita. ¿Por qué? Porque las inscripciones en el registro civil, que también forma parte de nuestra institución,
son las que alimentan la base de datos para la expedición del documento de identidad. Y el padrón también. Y el padrón, porque entonces migra de allí hacia el padrón electoral, que es la columna vertebral de todo proceso electoral. Entonces allí se depura constantemente el registro electoral cuando todavía no estamos en época de elecciones, y se depura constantemente con las entradas y salidas de personas, llámese salidas las defunciones, o incluso a veces no van a aparecer porque tengan suspendidos sus derechos ciudadanos si fue que obtuvieron otra nacionalidad que no era de origen o sanguínea. Esas son las características por la cual usted ha definido al Tribunal Electoral la Casa de la Democracia en Panamá, y me ha quedado esa frase de las declaraciones que ha hecho usted en varios medios de comunicación en Panamá. Así es la Casa de la Democracia, y nuestro eslogan que dice, la patria la hacemos contigo, porque el ciudadano siempre forma parte de las ejecutorias del tribunal. Queremos ese acercamiento y siempre decimos que es una institución, es la única institución donde todos los habitantes van a tener que pasar en algún momento, desde que naces, porque es la inscripción de tu nacimiento. Y tu luego, registro como ciudadano, ¿verdad? Es correcto. Y luego vas a obtener tu cédula de identidad personal a los 18 años que cumples tu mayoría de edad. Y llega el día en que tenés el Te poder. Te casas y tienes que inscribir tu matrimonio. De ¿también? hecho, nosotros celebramos matrimonios también. La ley nos da esa facultad. A prevención, porque también la hacen las notarías, por ejemplo. Claro. Pero hacemos matrimonios, le damos ese servicio a la comunidad. Se hacen matrimonios comunitarios muchas veces. Entonces, eso integra a la comunidad al organismo electoral, porque les das la oportunidad de un ambiente sencillo, con escenarios, a veces son bodas temáticas para Navidad o para el Día del Amor, que es el 14 de febrero, le das esa oportunidad a esa población que no tiene los recursos para tener una boda bonita y para tomarse fotos, etcétera, que se pueda llevar esos servicios, porque para eso trabajamos para la comunidad. Entiendo, unas características que no conocíamos. Por supuesto, acá en Paraguay la legislación es diferente. Nosotros le agradecemos mucho su tiempo, señora magistrada, y por supuesto, con esa experiencia y con esa mirada estamos seguros que la observación va a dejar recomendaciones muy importantes para nuestro proceso electoral. Y la observación siempre es importante porque es como una garantía de la transparencia, y en ese sentido quisiéramos saber si quiere dar algún mensaje al pueblo paraguayo a unas horas del inicio de estas elecciones. Correcto. Nosotros los observadores venimos a hacer eso, un trabajo técnico respetando, por supuesto, las leyes de su país, la idiosincrasia de este pueblo maravilloso, y hacemos recomendaciones desde el punto de vista técnico, que es lo que podemos aportar y las experiencias que tenemos en nuestros países. Un mensaje a todos los paraguayos es que los procesos electorales deben ser fiestas electorales, y deben ser fiestas electorales donde los ciudadanos se deben sentir privilegiados de poder ejercer sus derechos, tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo. Y hay que esperar los resultados y respetarlos. Eso es lo que hace realmente verdadera ciudadanía. Gane o pierda, uno tiene que aceptar el resultado. Y el que pierde definitivamente va a poder organizarse mejor de cara al proceso electoral siguiente. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable con Mega TV, magistrada. Muchas gracias a usted por la invitación. Yara Campo, solamente sin S. Ella es miembro del Tribunal Supremo Electoral de Panamá y es jefa de la misión de la Observadores de AMEA, la Asociación de Magistradas Electorales de América, esta noche aquí en Mega TV, en Más Allá de un Reportaje. Y con esta entrevista estamos cerrando la programación por este momento. Por supuesto, ustedes siguen toda la programación de la mega cadena de comunicación que va a seguir minuto a minuto todo este proceso electoral, y mañana el compromiso de todos los paraguayos a participar, a elegir Hayay por Abocuaque. Hasta la próxima.